Tal vez han escuchado hablar de un hombre llamado Eisenhower, un expresidente de los Estados Unidos. Este hombre, no vamos a hablar de él mucho, pero hizo algo entre tantas cosas importantes que pudo hacer en su momento. Hizo algo bien interesante, y es que creó la matriz que lleva su nombre, la matriz de Eisenhower, para ordenar las prioridades. Escucha, para ordenar las prioridades y gestionar de manera eficiente la realización de las tareas. Pero sabes, meditando en eso, estudiando un poco, leyendo un poco, yo me di cuenta de que, si bien es cierto, este hombre se preocupó e hizo un gran aporte para que la gente pudiese organizar bien sus prioridades y de manera efectiva realizar sus tareas, ordenar bien el tiempo. Yo, pensando en esto, yo dije, ¿qué riqueza tendríamos, qué tesoro tendríamos en nuestras manos si aprendiéramos no solo a gestionar nuestras tareas para ordenar bien el tiempo, para ser eficientes, para ser productivos, sino además de eso, gestionar bien nuestra vida? Ordenar las prioridades de nuestra vida trae orden, ¿sabes? Porque Dios es un Dios de orden, y la manera en que Jesús vivió es de una forma ordenada. A Jesús nunca lo vemos luchando por entender qué realmente era lo más importante. A Jesús nunca lo vemos luchando con el desorden, nunca lo vemos luchando con entender qué era lo que le importaba a Dios y lo que le importaba a él. No había una guerra entre lo importante y lo vano en el corazón de Jesús. Él había podido vencer y ordenar las prioridades del cielo de manera eficiente, y eso regía su vida, su estilo de vida. Ahora, quiero que leamos y que veamos un ejemplo de esto en Juan capítulo 4, verso 31, 32, 33 y 34. Dice lo siguiente: mientras tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, que significa maestro, come. Pero él les dijo: yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Y los discípulos entonces se decían entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. El contexto de esta conversación es el siguiente: en una oportunidad Jesús caminaba con sus discípulos, y caminando con sus discípulos de un pueblo a otro se les hacía muy tarde, y era ya la hora del mediodía cuando llegaron a cierto pueblo. Resulta que en ese pueblo no había facilidad para comer en el momento, no tenían cómo alimentarse en ese momento. Y resulta que Jesús tuvo hambre, y cuando tuvo hambre Jesús, sus discípulos también, él les dijo: vayan y busquen de comer. Pero ir a buscar de comer no era pedir no era un delivery, no era pedidos ya. Era ir, caminar un montón de tiempo, lograr encontrar la comida, prepararla. No era que vendían comida ya lista para llevar, comida rápida. Esperar que estuviese la comida y luego regresar hasta donde estaba Jesús para que pudiese comer. Y resulta que los discípulos se van, duran todo el tiempo necesario, preparan la comida, vienen con la comida hecha y quieren darle de comer a Jesús, porque resulta que cuando se fueron ya tenía hambre. Imagínense cuando están de regreso. Y Jesús, cuando ve a los discípulos con la comida, ellos ya había una multitud, ya Jesús estaba predicando, y ellos: Señor, aquí está la papa, está buena. No lo escuchaban, había la multitud. Y Jesús les dice: no. ¿Cómo que no? Si nos mandaste y caminamos ese montón de tiempo, me llené de tierra, estoy todo sudado, todo cansado buscando esa comida, y ahora vienes y no quieres comer.
Yo me imagino que esos eran los pensamientos de los discípulos. Y resulta que Jesús les dice: yo tengo una comida que ustedes no saben. ¿Y dónde consiguió esa comida? ¿Y por qué no nos dijo? No habríamos tenido que caminar tanto. Y resulta que Jesús le dice: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Hacer la voluntad del que me envió y que termine su obra. Para Jesús era urgente comer, pero era más importante hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué mencioné la matriz de Eisenhower? Porque resulta que se trata de diferenciar lo importante de lo urgente en cuanto a tareas se refiere. Pero en este caso vemos un ejemplo de Jesús de cómo pudo diferenciar y enseñarle a sus discípulos a diferenciar lo importante en la vida de un hombre de Dios de lo urgente. Para Jesús era necesario comer. Y yo supongo que Jesús físicamente estaba cansado porque tenía un cuerpo como el nuestro. Que Jesús también estaba agotado y luchaba con el cansancio. Entonces, el punto es que Jesús pudo priorizar el plan del Padre por encima de sus necesidades del momento. Él sabía que iba a comer, pero no podía dejar pasar la oportunidad de hacer aquello por lo que había venido a la tierra. Jesús no vino para comer nada más, aunque tenía que comer. Pero eso no era la razón de su vida. La razón de su vida y de su llamado era hacer la voluntad del Padre. Y por esa razón nunca dudaba cuando le tocaba escoger entre lo importante y lo urgente. Muchas veces a nosotros nos ha costado diferenciar lo urgente de lo importante. Y hoy vamos a aprender a diferenciar lo urgente de lo importante, pero después de diferenciarlo necesitamos valentía y coraje para que podamos escoger lo importante por encima de muchas cosas que son urgentes y no necesariamente importantes. ¿Cómo vamos a diferenciarla? Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30, la segunda parte dice así: porque yo honraré a los que me honran, dice el Señor, entendiendo que la honra es dar importancia. Eso es lo que realmente significa la honra, dar importancia a. Yo honro a mi esposa cuando le doy importancia. Yo honro a mi equipo cuando le doy importancia. Yo honro a la iglesia cuando le doy importancia. Yo honro a Dios cuando le doy importancia. Cuando lo priorizo. Honrar significa eso, priorizar. Ahora Dios nos está diciendo: yo honro a los que me honran. Yo priorizo a los que me priorizan. Yo doy importancia a los que me dan importancia. Es un principio del reino. Todo aquel para quien Dios es importante, Dios reacciona a eso. Cuando para ti es importante el reino, cuando para ti es importante Dios, cuando para ti es importante su palabra, cuando para ti es importante el llamado, cuando para ti es importante lo que Dios es y lo que Dios representa, entonces Dios se compromete en tomar con importancia tus asuntos. A veces creemos que si nos invertimos en lo nuestro podemos ser mucho más productivos, y eso es lo que el mundo nos ha enseñado. Hemos aprendido que mientras más dedicación y compromisos tienes con tus cosas, y eso no está mal. El problema es cuando ese compromiso y esa dedicación suplantan el lugar que a Dios le toca. Cuando yo pongo en primer lugar mi vida, porque según el reino y según el orden de prioridades de Dios, dice la Escritura que el que ama su vida la termina perdiendo, pero el que pierde su vida por causa de mí y del evangelio la termina ganando.
Esto no quiere decir que vamos a ser unos descuidados con nosotros mismos, porque si bien es cierto que Dios demanda esfuerzo, dedicación e importancia por las cosas de su reino, dentro de las cosas de su reino está nuestra construcción personal. Está nuestro crecimiento, nuestra madurez y nuestra realización. El problema es cuando yo considero una vida exitosa fuera de Dios. Cuando considero mi área económica exitosa fuera de Dios. Cuando considero una vida placentera, alegre, fuera de Dios. Y quiero alcanzar esa vida plena, esa vida exitosa fuera de Dios, entonces ya yo estoy invirtiendo las prioridades. Entonces ya yo estoy entrando en desorden, porque Jesús nos enseña que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La plenitud de nuestra vida está en Dios, se encuentra en Dios. La plenitud de nuestra prosperidad económica, de nuestro placer, de nuestra realización, de nuestra satisfacción, de nuestro éxito familiar, emocional, la estabilidad espiritual, la encontramos en Dios, en Dios. Entonces el que pierde su vida no quiere decir que estamos descuidándonos. Al contrario, lo que estamos diciendo es que perdemos la posibilidad, la opción de tener una vida plena sin Dios. A eso se refiere la Escritura cuando dice: el que pierde su vida por causa de mí. Es el que no concibe ya una vida fuera de Dios. Eso es lo que significa perder nuestra vida por causa de Él. Pero vemos en la actualidad que mientras más loco se vuelve el mundo, más teorías pretendientes de la cordura y de la estabilidad del hombre empiezan a surgir. Ahora hay mucho más contenido dirigido hacia una vida plena y saludable. Ahora todo el mundo se vuelve famoso y saca un documental enseñándole al otro a vivir, cuando sus propias vidas no son realmente un ejemplo a seguir. Cada vez tenemos más contenido orientado a la superación personal, a nuestra realización. Lo tenemos a nuestro alcance, cada vez es más fácil conseguirlo, pero al mismo tiempo sufrimos la descomposición familiar y social más brutal de nuestra historia. Nunca como sociedad habíamos experimentado tanta confusión en nuestros hijos, en nuestros niños, como en esta generación donde hay más contenido de orientación. Y es porque todas esas teorías tienen bases distintas a las que el creador de la vida ofrece. Y no es posible ordenar una vida si no es a través del orden correcto. Y ese orden correcto lo trae Dios y su reino. Y queremos entonces coger atajos. Queremos seguir nuevas teorías que pretenden una vida plena. Por ejemplo, si tenemos fama, si tenemos dinero, si tenemos aceptación, si alimentamos nuestra vanidad, entonces seremos realmente felices. Claro, a fulanita le es fácil porque mira la aceptación que tiene. Mira cuántos la siguen, mira cuántas personas la admiran, mira cómo se viste, mira cómo no le falta nada. Entonces, parece sí es una vida plena, ¿no? Hemos creído que una vida plena se alcanza por comprar mucho sexo o vicios que supriman la soledad, que supriman la baja autoestima. Y creemos que tomar la vía de los placeres, eso va a traer paz, va a traer alegría, una vida aventurera, porque la vida es una sola. Esa vida es una sola y aventurera te va a llevar al infierno si no te ordenas. Esa no es la forma de vivir. El que considera que no hay nada más placentero que el pecado, jamás ha probado ni una pizca de la presencia de Dios. O por ejemplo, teorías
que te impulsan a ser adicto a algunos deseos, como por ejemplo la apariencia personal. Hace poco veía un documental de una persona que lleva alrededor de 39 operaciones en su cuerpo. Y mostraban una foto de la persona cuando no estaba operada y ahora que estaba 39 veces operada. Y wow, era completamente diferente, tratando de buscar la perfección física porque allí estaría su verdadera felicidad. Pero el tema es que no hablamos de la capacidad económica para operarnos, sino del deseo de una perfección física, que muchas veces nos hace infelices. Y si logramos tener la nariz, que es nuestra nariz soñada, ahí sí, wow, ahí está mi vida hecha ya. Hay personas que dicen, no, es que hay que invertir en el cuerpo. Eso es una inversión, eso no es un lujo, no es un gasto, esa es la inversión para el futuro. Entonces consideran que la apariencia puede darles esa sensación de plenitud. Ahora te pongo un ejemplo. Hace poco hablaba con una compañera del gimnasio. Espero no haya venido hoy. Déjeme tragar. Ella me dice, ¿sabes? No he ido más el domingo a la iglesia. Yo sí, claro, no te he visto más. ¿Por qué no has ido? Y ella me dice, lo que pasa es que el único día que yo de verdad puedo dormir hasta tarde es el día domingo. Y yo le voy a ser sincera, pastor, porque a Dios no le agradan las mentiras, ¿cierto? Y no, yo le digo, no, por supuesto que no. Dios quiere un corazón sincero, claro que sí. Bueno, soy bien sincera. Para agradarle a Dios. No voy el domingo porque me quedo durmiendo. Es el único día donde puedo dormir hasta tarde. Y le decía, pero eres la más disciplinada del gimnasio. Eres la que más entrena con mayor intensidad y con mayor regularidad. Porque tiene metas físicas y tiene una disciplina como muy pocos en el gimnasio la tienen para hacer su ejercicio. Porque para ella es importante el ejercicio, porque para ella es importante ese estilo de vida y los resultados que quiere alcanzar. Pero no es importante el ejercicio espiritual. Y por esa razón nosotros posponemos las cosas de Dios. Para ella es urgente alcanzar ciertos resultados físicos y eso no está mal. El problema está cuando esa urgencia desplaza lo que realmente es importante en nuestra vida. Nosotros tal vez, la mayoría, no tiene una rutina así de ejercicio y no somos tan disciplinados para hacer ejercicio. Pero lo que sí hacemos muchas veces es desplazar lo que realmente es importante por otras cosas. Hay algunos que les gusta el fútbol. Hay otros que lo que les gusta es vacacionar. A todos nos gusta vacacionar y no está mal vacacionar. A la mayoría de los hombres nos gusta el fútbol y no está mal que nos guste el fútbol. Está muy bien, excelente. Y más si eres del Barcelona. Súper. Eres un ganador, está bien, te lo mereces. En la vida te mereces tu tiempo para ver el fútbol. Entonces, cuando ustedes prediquen, hablan del Madrid. Aquí no, ahorita no. Entonces, ¿qué pasa? No está mal. El problema está cuando esas cosas que parecieran urgentes de momento desplazan lo que realmente es importante en la vida. Cuando invertimos las prioridades, sí se convierte en un problema. Todos queremos el bienestar. Y si todos queremos el bienestar, ¿por qué lo buscamos donde no está? Hay una emergencia por diferenciar lo urgente de lo importante en nuestra generación. El hombre disciplinado puede construir con éxito casi cualquier área de su vida. Eso es real. Pero solo el hombre de Dios podrá construirse a sí mismo como debe ser. ¿Cómo debe ser un hombre y una mujer de Dios? ¿Cómo deberían ser sus prioridades? ¿Cómo debería ser su carácter? ¿Cómo debería ser su mentalidad? ¿Cómo debería ser sus proyectos?
cómo debería ser su familia, su casa, cómo debería ser. Ahora, cuando tú visualizas al hombre de Dios, a la mujer de Dios, tú dices, ok, necesito construir eso, eso es lo que debo construir. Pero si las cosas urgentes de la vida, si las emergencias de la vida me comprometen en esta construcción, es donde se nos complica todo. Allí es donde debemos realmente tener carácter, tener disciplina y entender que el liderazgo de nuestra propia vida es lo que nos va a llevar a ser lo que realmente tenemos que ser. Con disciplina se puede construir muchísimos proyectos en la vida. Y por esa razón ese mensaje tiene tanta fuerza en el mundo. Mucha gente te motiva diciendo que sin carácter no puedes surgir, que necesitas persistencia y constancia, que esa es la clave, no hay otra clave, la única clave es la persistencia, con eso lo alcanzas todo. Y sí es súper importante, realmente es muy, pero muy importante, pero no lo es todo en la vida. La Biblia nos enseña que Dios es primero y todo lo demás es segundo. Que incluso nosotros somos segundo cuando Él es primero, cuando todo está en orden. El punto es que si ordenamos nuestras prioridades en la vida, empezaremos a ser lo que realmente debemos ser. Una cosa es lo que tú quieres ser y otra cosa es lo que debemos ser. Tú puedes tener muchos sueños que no apuntan hacia el hombre o la mujer que Dios quiere que seas. En la medida en que te acercas a Dios, esa meta va cambiando, el foco va cambiando y te enamoras de la persona que tienes que ser y no solamente del que querías ser antes de conocer a Dios, porque las pasiones cambian, las prioridades cambian, te das cuenta que puedes alcanzar cosas mucho más trascendentales y mucho más grandes que la que tu propia imaginación te había llevado a soñar. Y tú dices, sí, yo quiero vivir como Dios quiere que viva. Yo quiero alcanzar lo que Dios quiere que alcance. Es mucho mejor que lo que sueño sin Dios. Cuando empiezas a conocer a Dios, las prioridades empiezan a cambiar y es donde empiezas a construirte a ti mismo, a construir en ti la imagen y semejanza de Dios que se había perdido. Eso viene a ser importante para el hombre y la mujer de Dios. Construirse a sí mismo pasa a ser mucho más importante que cualquier otro proyecto de nuestra vida, porque nuestros proyectos, y grábate esto, nuestros proyectos son el reflejo de lo que somos. Todo lo que nosotros representamos es el resultado de lo que somos. El hombre de Dios tiene como prioridad ser antes que hacer. Porque si el hombre de Dios está garantizado lo que hace. ¿Me explico? No, dale otra vez, pastor. Es que me quedé ahí. Escucha, el hombre de Dios prioriza su construcción como hombre de Dios por encima de lo que hace, incluso para Dios. Por eso el salmista dijo, sacrificio y ofrenda no te agradaron, Señor, pero un corazón contrito y humillado tú no desprecias. ¿Qué quiso decir el salmista con esto? Señor, si yo te hubiese servido de alguna forma, hecho algo para agradarte, nada de mis proyectos te hubiesen agradado. Te agradaba que yo fuese un hombre humilde. Por eso me humillé delante de ti, porque sabía que eso es lo que tú quieres, lo que yo soy, por encima de lo que yo puedo hacer. Queremos ser hombres y mujeres de Dios, debemos priorizar lo que somos por encima
de lo que hacemos. Cuando soy realmente y estoy comprometido con ser lo que Dios quiere que sea, tengo el orden correcto en la vida. Tal vez no he llegado al punto donde quisiera estar, pero estoy enfocado en lo que tengo que estar enfocado. Una iglesia conforme al corazón de Dios no es una iglesia que no se equivoca, no es una iglesia que no falla, no es una iglesia que no resbala. Es una iglesia que está comprometida por encima de todo a construir la imagen y la semejanza de Cristo en ella misma. Si estamos más enfocados en lo que podemos hacer para Dios que en ser para Dios, no tenemos el enfoque del reino. Si estamos más enfocados en lo que podemos producir para Dios, con nuestros planes, con nuestros objetivos, con un buen cronograma en el año, con metas bien trazadas, pero si eso, que eso no está mal, pero si eso es más importante que la clase de hombre y mujeres que somos en Dios, entonces nuestro orden no está bien. Es como cuando procuro que mi familia se vea bien y no que esté bien. Procuro que mi vida y mis resultados se vean bien, aunque tenga que sacrificar mi condición. El hombre y la mujer de Dios tiene como prioridad construir su vida espiritual, construir su carácter y su mentalidad, construir su fe, construir sus convicciones, construirse a sí mismo. Un hombre y una mujer de Dios quieren a su lado a un hombre o una mujer de Dios. Yo recuerdo, antes de casarme con mi esposa, que yo le pedía una señal a Dios. Yo le decía: Dios mío, yo necesito saber si tú apruebas esta relación, si tú apruebas esto. Tú me has dado indicios de que sí, y por eso yo he ido tomando estas decisiones. Pero yo quiero la estocada final. Yo quiero que tú selles este compromiso que yo estoy a punto de tomar con una palabra. Porque si tú me lo dices, yo sé que nada, absolutamente nada, se va a interponer en el cumplimiento de esa promesa. Y yo le digo a Dios lo siguiente, yo le digo: Señor, yo hoy voy a visitarla y yo le voy a preguntar por qué se quiere casar conmigo. Y yo quiero verte en su respuesta, que cuando ella me responda, me diga no lo que comúnmente las mujeres pueden decir. Bueno, porque yo te amo, porque yo quiero pasar mi vida contigo, porque yo considero que eres la persona para mí. Yo no quiero ninguna de esas respuestas, aunque quiero que me ame, aunque quiere que pase su vida conmigo. Todo eso está bien, pero hay algo que es más importante, y es que yo me voy a dedicar al resto de mi vida a ella, a esa persona. Y si esa persona no camina en tu voluntad, entonces me estaré dedicando a otra cosa que no es tu voluntad, y yo no quiero vivir así. Y yo le digo: yo quiero que cuando ella me responda, ella me diga: me quiero casar contigo porque quiero que cumplamos el propósito de Dios juntos. Eso es lo que quiero para mi vida. Y yo, bueno, listo. Ya me fui con esa respuesta y nervioso, porque esa era la forma en que Dios me iba a responder en ese momento. Y es un poco atrevido, pero a mí me funcionó. Y yo llego a la casa y le digo: amor, no te decía amor, en ese momento no había tanta confianza y todo eso. Pati, dime algo, ¿por qué te quieres casar conmigo? Yo por detrás. Dime la razón más importante por la que te quieres casar conmigo. Y ella, sin titubear, sin pestañear, sin respirar, sin pensarlo, me dijo: porque quiero cumplir el propósito de Dios, pero contigo.
Yo, listo. La bendición. Yo le dije, te declaro ahora, Sir. No. Entonces, para mí eso fue la respuesta de Dios. Y yo dije, claro, ella es una mujer de Dios y lo que quiere hacer es invertir su vida en Dios. Quiere construir en ella la mujer que Dios quiere y hacer con su vida lo que Dios quiere que haga. Y yo quiero lo mismo. Vamos al mismo lugar. Tenemos la misma naturaleza espiritual. Podemos estar juntos y sé que vamos a hacerlo todo. Vamos a hacer todo lo necesario para que eso se vuelva una realidad. Entonces, ya el resto es historia. Al año ya estábamos casados. A los 2 años ya teníamos a Daniela. A los 4 años ya teníamos a Matías. Ya hoy casi tenemos 12 años de casado. Y lo que hoy podemos ver como familia ha sido producto de que lo priorizamos antes de ser familia. Era prioridad en nuestro corazón. Simplemente nos encontramos y unimos esa prioridad y nos dimos cuenta que era compatible. Y por eso avanzamos en el propósito de Dios. No vendimos nuestras prioridades y hemos tenido la oportunidad de dedicarnos a otra cosa. No estamos tan viejos. Pudimos haber invertido nuestra vida en otros proyectos. Sin embargo, nuestra prioridad era hacer la obra de Dios. Otras cosas eran mucho más atractivas para nuestra vida económica. Quizá para no llevar una vida con tanto estrés, tanto compromiso. Sin embargo, para nosotros valía la pena ser el hombre y la mujer que Dios quería que fuéramos. Y esa sigue siendo nuestra meta hasta el día de hoy. Hemos impuesto lo que realmente importa por encima de lo urgente, porque hemos tenido momentos de mucha necesidad donde es el punto donde la mayoría se regresa y dice, no, yo no voy a continuar por este camino, yo mejor tomo este camino, creo que aquí no voy a tener tantos problemas. Y nosotros dijimos, no importa cuántos problemas se sigan presentando, esto es lo que queremos porque esto es lo que Dios quiere. Y hemos sido firmes, hemos resbalado, nos hemos equivocado, hemos decidido mal muchas veces, pero nunca hemos invertido en nuestras prioridades. Nuestra prioridad ha sido el Señor, ha sido construirnos a nosotros mismos, ha sido hacer la voluntad de Dios, con todas las debilidades y el montón de errores que hemos cometido. Ese ha sido nuestro corazón. Y Dios ha sido bueno para ser paciente, para soportarnos y para guiarnos a pesar de nuestras necedades. Lo importante es, algo importante lo es por su conveniencia o por el alcance de los efectos. Si quieres saber qué es lo importante en tu vida, entonces puedes irlo catalogando por estas características. Porque algo importante es importante por el alcance o por la trascendencia en el tiempo. Por ejemplo, para mí algo importante es la construcción de mi familia. Es poder levantar un hogar en Dios, poder trascender a nuestros hijos y nuestros hijos a nuestros nietos y nuestros nietos a nuestros bisnietos. Para mí eso es importante y no voy a comprometer lo importante por cosas urgentes y cotidianas. Cuando entiendo que realmente lo importante pesa más, aunque no sea una emergencia, mi compromiso no cambia. Para nosotros era importante construir un ministerio. Es importante construir un ministerio, levantar un ejército de familias que amen a Dios por encima de todas las cosas. Orientar parejas, pastorear líderes, pastorear pastores. Eso para nosotros es importante. Y a veces lo importante se torna como a largo plazo y las tareas que te llevan a eso importante, uno tiende a posponerlas porque dice, bueno, sí es importante, pero lo puedo hacer mañana. Es importante, pero todavía no. Es importante, pero puedo aguantar un poco más. Es importante, pero hay algo que necesito atender. Por ejemplo, en nuestro caso, para mí es importante levantar un equipo sólido,
que no cuente la misma historia que un montón de gente, que miles de gente que le sirvió a Dios y luego con el tiempo se apartaron. La familia se disolvió, el ministerio se diluyó y todo terminó en que sí, fue un buen tiempo, chévere, muy bonito el tiempo que le serví a Dios, pero descubrí que eso no era para mí. Esa es una historia que se repite. Yo quiero construir un equipo que no cuente esa historia, que vaya en aumento siempre. Eso para mí es importante. Pero hay cosas que se presentan, compromisos, atender a una persona, terminamos la reunión y algunas personas necesitan ser atendidas en ese momento y eso está bien porque es urgente, es un caso urgente, quieren que ore por alguien y eso está muy bien. Pero mi foco es poder levantar el equipo y puedo decir, sí, el equipo lo atiendo mañana, sí, las reuniones las hago mañana, sí, las reuniones con el equipo las preparo otro día. Eso pudiese hacerlo, pero mi mente está condicionada y funciona para no desviarse de eso, de lo que queremos hacer como iglesia. Se presentan muchas urgencias, pero nunca esas urgencias van a comprometer mi compromiso con el equipo, van a comprometer mi dedicación al equipo. Es que el equipo es más importante. No como persona, valemos lo mismo todos delante de Dios, pero para que la obra funcione, Jesús lo hizo de esa forma. Le dio importancia al equipo. En una oportunidad vino la madre y los hermanos de Jesús a buscar a Jesús. ¡Hey, Jesús, Jesús! ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está mi hermano? ¿Has visto a mi hermano? El hijo mío, ¿dónde está por ahí? ¿Lo han visto? Y Jesús estaba predicando. Y uno de los de la multitud le dijo, tu madre y tus hermanos te buscan, Señor. Y Jesús le dijo, ¿y quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y eso chocó en la mente de muchos, incluso en la nuestra. Y uno dice, pero este malagradecido, ¿quién te cargó en la barriga 9 veces? Primero la familia, antes que todo. Pero el punto no es que estaba desacreditando a la familia. Jesús lo que realmente estaba diciendo es lo siguiente: yo puedo atender a la gente que amo, por supuesto, pero hay emergencias, hay urgencias que no estoy dispuesto a priorizar porque tengo algo importante, construir esto, dar el ejemplo de la dedicación a lo que realmente importa. Nosotros no hemos priorizado nuestra vida espiritual. La mayoría no hemos priorizado nuestra relación con Dios. La mayoría no hemos priorizado nuestra construcción mental, la edificación espiritual. No hemos priorizado nuestro carácter y por eso se nos pasan años en la iglesia con las mismas debilidades. Te enfocas en lo urgente, en venir a la reunión porque es domingo y es urgente, hay que hacerlo, hay que cumplir con eso, pero no en tratar la debilidad, la desviación que tenemos. Esa esclavitud a la amargura, esa esclavitud a la pornografía, esos pensamientos recurrentes que sabes que no vienen de Dios, a sanar esas heridas, a cerrarle la puerta al rencor y a la división, a dejar de ser chismoso y murmurador, a dejar de ser rebelde. Esas cosas son importantes y necesitas un compromiso permanente por eso, trabajar por eso de manera involucrada, de manera consistente. Si comprendemos que toda nuestra vida, que todos nuestros proyectos familiares, económicos, profesionales, sociales, ministeriales, son el resultado de lo que nosotros somos, priorizaremos nuestra construcción.
Jesucristo dijo: yo he venido a recuperar lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que se perdió? No, las almas se perdieron. Escucha esto: se perdió la imagen de Cristo, se perdió la semejanza de Cristo, se perdió la mentalidad y el carácter de Cristo en el hombre. Y Cristo vino a recuperarlo. Nos dio al Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad. Pero aun cuando escuchamos al Espíritu Santo decir: ve a la derecha, nosotros no nos atrevemos a dar el paso. ¿Sabes? Yo puedo citarte una montaña de promesas de Dios para ti, y te puedo emocionar con esas promesas. Pero de nada sirve que tengas las promesas y al Dios que es capaz de cumplir las promesas si las condiciones para que esas promesas se cumplan no las tenemos. Entonces Dios tiene promesas condicionadas. La mayoría. Dios prometió salvarte, pero si no crees, no puede hacerlo. Esa es la condición. Dios prometió alargar tus días en la tierra, pero si no honras a tus padres, esa promesa no se activa sobre ti. Dios prometió llevarme en aumento todo el tiempo. Yo quiero eso. Pero si no caminas en justicia, Dios no está obligado a cumplir esa promesa. Dios prometió llenar todo vacío en mi interior. Pero si Jesús no ocupa el primer lugar, Dios no va a llenar ningún vacío. Las promesas de Dios están para nosotros. Todas. ¿Cuál quieres? Todas sus promesas son para ti. Pero debes tener las prioridades correctas. Debe ser prioridad Dios. Debemos dejar de poner excusas y excusas, excusas sobre excusas. Porque muchas veces nos ocupamos en hacer muchos sacrificios porque son para Dios. Pero Dios dice: ¿sabes qué? No me interesan ciertos sacrificios si eso perjudica tu propia construcción. No me interesa lo que puedas hacer para mí si no eres para mí. Quiero que tu prioridad sea tu construcción, sea tu carácter, sea tu mentalidad, sea tu fe. En la medida en que tú crezcas, crecerá lo que representas. En la medida en que tú como ser humano te realices, te construyas, en esa medida tus proyectos se van a realizar. No tenemos que luchar para que la gente se convierta a Cristo. Eso no nos corresponde a nosotros. Nosotros no podemos convencer a nadie de que se acerque a Jesús. Podemos mostrarle a Jesús, pero es el Espíritu Santo el que trae la convicción al corazón. Pero ¿cómo hacemos entonces la obra de Dios? Me he encontrado con mucha gente frustrada porque se dedica a Dios y se dedica a su obra y no ve resultados. Escúchame, los resultados en la obra de Dios, dependen de qué tan de Dios seas tú. ¿Quieres ver resultados en la obra? ¿Quieres ver resultados en el servicio a Dios, en el ministerio? ¿Quieres que tu célula prospere? Construir un ministerio, levantar un equipo de 12, prosperar en el llamado. ¿Quieres hacerlo? Es imposible a menos que priorices tu propia construcción. Es nuestra responsabilidad ser más como Jesús todos los días. No hacer más para Jesús,
Es que hoy tengo ensayo, es que hoy tengo célula, es que hoy tengo reunión de 12, es que hoy tengo que hacerlo todo para poder agradar a Dios. Escúchame, si no hiciste nada para vencer la amargura, para vencer el orgullo, para vencer la rebeldía, para vencer la vanidad, para vencer la tentación, puedes hacer todas las células que tú quieras y los ensayos que tú quieras y ofrendar todo lo que tú quieras, pero nada de eso impactará tanto el corazón de Dios como que te dediques a hacer más para Dios. Jesucristo se enfocó en que sus discípulos fuesen hombres de Dios. Y después dijo: cosas mayores que las que yo hice, ustedes también harán. ¿Por qué razón los discípulos no hicieron cosas tan, digamos, tan trascendentales cuando estuvieron con Jesús? Porque para Jesús no era prioridad la obra de los discípulos, era prioridad los discípulos. Primero ser para luego hacer. Queremos hacer como iglesia, queremos construir una mejor ciudad, queremos levantar mejores familias, queremos que los jóvenes sean realmente inteligentes, no porque sepan sumar y restar bien, sino porque saben decidir bien. Queremos ser mejores personas. Debemos ser mejor como iglesia y no hacer más como iglesia. Yo estoy en contra de ese trabajo excesivo y abrumador, porque pretendemos que si estamos muy ocupados hacemos más para Dios, pero no es así, ¿sabes? No te dejes engañar. Si somos más como Dios, lo que hacemos tendrá mayor impacto y mejores resultados. Lucharemos sin agotarnos, porque cada paso que damos es certero. Cada reunión que tenemos, cada decisión que tomamos, cada consejo que damos o recibimos, cada servicio, cada ofrenda que damos, todo es certero, es puntual, es efectivo, porque viene de un hombre de Dios y de una mujer de Dios. El consejo que damos viene de un hombre de Dios o de una mujer de Dios. La ofrenda que damos viene de un hombre o de una mujer de Dios. El sacrificio, el esfuerzo, el tiempo que dedicamos viene de un hombre y una mujer de Dios, y eso tiene peso. Quiero que hoy podamos renovar nuestro compromiso de mejorarnos, de ser realmente un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Alguien que imita a su maestro, alguien que quiere ser como su maestro. Y somos discípulos de Cristo. Él es nuestro pastor, Él es nuestro líder. Murió, efectivamente, resucitó, violando toda ley natural, resucitó. Y ni siquiera nuestras mentes limitadas y naturales pueden negar la resurrección de Jesús. Es un hecho, es un hecho que la ciencia no puede, escúchame, no puede negar. Eso lo hizo Cristo. A ese Cristo que resucitó es al que servimos, al que nos debemos, amados. Por eso el apóstol Pablo dijo: hijitos míos, por quien sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros.
no hasta que ganen la cantidad de gente que tienen que ganar y llenen el auditorio. No. Sufro porque sean más que porque hagan. ¿Qué tal si hoy decimos: Dios, yo quiero ser, no solo hacer? Hay gente que viene y dice: pastor, ¿cómo puedo colaborar en la iglesia? Yo quiero colaborar con la iglesia, yo quiero... Y eso está bien, que quieras formar parte de los proyectos, pero está mejor que quieras ser iglesia. Nada de lo que puedan ustedes dar o hacer será más importante que lo que puedan ser. Nada de lo que mis hijos puedan darme como su papá va a ser más importante que lo que ellos decidan ser. Que no me den nada, pero que se conviertan en el hombre y la mujer que Dios quiere que sean. Sentiré que no fracasé como padre, que valió la pena. Pero si me llenan de regalos y ellos se corrompen, de nada me sirvió. Fracasé. Lo mismo pasa con nosotros, amados. ¿Qué tan comprometidos estamos en ser mejores? ¿Por qué vienes cada domingo? ¿Por qué vas a la célula? No, es porque yo me familiaricé con estos mensajes, con esta forma, con esta iglesia. Eso está bien, pero no es lo más importante. Esto te va a funcionar, lo de la fe, el asunto de la fe, te va a funcionar si realmente estás comprometido en convertirte en el hombre y la mujer que Dios quiere que seas. Pastor, pero no sé cómo hacerlo. Justo para eso es que está el Espíritu Santo. No estamos solos. El Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos recordará lo que Cristo nos ha enseñado. Eso es parte de lo que el Espíritu Santo hace. Entonces no hay excusa, que si no sabes, que si no estás preparado para asumir un compromiso, nunca lo estarás. Si estuvieses preparado, quiere decir que ya pasaste por un proceso que te preparó. Y cuando estamos iniciando algo, es porque no hemos pasado por nada. Entonces no hay temores que nos puedan detener. Necesitamos, amados, ser antes de hacer. Queremos ser una iglesia relevante. Queremos ser una iglesia que trascienda. Queremos ser una iglesia que levante familias, que no se dejen arrastrar por las teorías de este mundo. Queremos que la fe triunfe. Queremos realmente ver a Dios en nuestra generación. Tenemos que comprometernos con ser. Y las urgencias que vayan queriendo desplazar ese compromiso, tenemos que empezar a ser radicales, echarlas a un lado y decir: no, mi prioridad es convertirme en la persona que Dios quiere que sea. Esa es mi prioridad y nada va a desplazar eso. Y con esa fuerza, entonces es que tú puedes decir: ok, si es el único día que tengo para dormir tarde, eso vale más para Dios. Pudiera hacerlo, pero no lo voy a hacer. Puedo desplazar otras cosas que no sean tan importantes, pero esto no. De esto depende mi vida. Iglesia, si tenemos ese enfoque y esa mentalidad, todos los días tendrás algo que mejorar. Podrás decir: hoy
me parecí más a Jesús. Hoy me parezco más a Jesús. Tenemos muchas cosas que hacer, pero nada de eso es más importante que ser. Que cuando la gente hable de la iglesia, de CS5, tengan algo que decir porque nos conocieron. No digan, wow, sí, qué creativos, mire cómo hacen la reunión, y mira cómo tocan, y mire cómo cantan. Que no hablen de lo que hacemos. Que cuando sean impactados por la gente de CS5, digan, me impresiona la integridad, la pureza, me impresiona el compromiso que tienen con Dios, me impresiona el carácter, la firmeza, la fe. Que la gente sea impactada por lo que somos y no solo por lo que hacemos. Amén.